Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer este capítulo 1 de los Hebreos que estamos estudiando juntos. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos son como una vestidura, todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Mas ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga en la meditación de su palabra en esta mañana. Padre, queremos darte gracias porque una vez más podemos estar ante tu palabra, expectantes de profundizar en ella, de conocer más de ti por medio de ella, porque sabemos, Señor, que es tu palabra, viene de ti, y por tanto en ella no hay error. Y por tanto ella es lo que nosotros necesitamos. Tu palabra nos muestra tu voluntad, lo que te agrada, lo que te desagrada. Tu palabra nos muestra a tu Hijo, aquel que es el centro de la historia, aquel que es el creador de todas las cosas. Fueron creadas por Él y para Él, y ante Él estamos, queriendo, Señor, que por medio de tu palabra podamos contemplar la gloria de Cristo, y que al contemplarle podamos ser transformados a su imagen. Ayúdanos, Señor. Danos peso de la importancia de este momento para que prestemos atención. Ayúdanos por tu Espíritu para que no seamos distraídos con otros pensamientos
que son ínfimos comparados con pensar acerca de tu Hijo. Y ayúdanos, Señor, para que tu palabra viva y eficaz penetre en nuestras vidas hasta nuestra alma y nos siga transformando de adentro a afuera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús es la persona más importante que jamás ha existido. Es el hombre más extraordinario de la historia. Jesús es tan extraordinario que no hay nadie como Él. Esta afirmación, que hago con toda mi convicción, la hago basado en lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Porque si miramos a nuestro alrededor, si preguntamos a la gente, si observamos nuestra sociedad, está claro que para el mundo Jesús no es la persona más importante que jamás ha existido. Probablemente Jesús es la persona más ignorada en nuestros días. Pero la Biblia, la palabra verdadera y fiable de Dios, proclama que la majestad de Jesús es el tema central de las Escrituras. El mismo Señor Jesús le recordó a aquellos dos discípulos que después de haber muerto el Señor Jesús y después de haber resucitado, aunque ellos no lo sabían, no lo creían, no habían creído a las mujeres que ya habían anunciado que Jesús estaba vivo, caminaban tristes, apesadumbrados hacia aquella aldea de Emaús, y Jesús se acerca a ellos y después de escuchar la razón que ellos dan por la que están tan destrozados, desanimados, Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Ya en otra ocasión en su ministerio, Jesús, que se había encontrado varias veces discutiendo con los fariseos y los escribas, los religiosos de aquella época, los que tenían la misión de guiar al pueblo a Dios, pero estaban siendo más bien un tropiezo para guiar al pueblo a Dios. En una ocasión Jesús incluso les tiene que decir: examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Jesús es la persona más importante que jamás ha existido. Es, por supuesto, el tema central de las Escrituras: su majestad, su gloria, su persona, su obra. Y, por supuesto, es el tema de esta carta que estamos estudiando. El autor tenía un propósito claro al escribir esta carta, y es que sus lectores pudieran conocer a Cristo en profundidad. Que no se quedaran con un conocimiento superficial de Él. Algunos, aunque habían conocido a Cristo, no habían dejado atrás ciertos conceptos religiosos que pensaban que eran también importantes y dignos de ser puestos a la altura de Cristo y su palabra. Así que en el día a día sus ideas erróneas rivalizaban con la preeminencia que Cristo debería tener en sus vidas. Su conocimiento superficial de Cristo les impedía adorar a Cristo tal como Él merece. Otros sabían de Cristo, el autor les escribe, pero estos en realidad no habían creído en Cristo como Salvador. Manifestaban tener un conocimiento de Cristo, pero sus vidas evidenciaban
que realmente no le habían visto, no le habían conocido. Vivían para el pecado, aunque mantuvieran cierta imagen religiosa ante los demás. Y la realidad de aquellas personas a las que el autor les escribe al final del siglo I es realmente parecida a las personas que vivimos ahora a principios del siglo XXI. Un cristianismo superficial es resultado de un conocimiento superficial de Cristo. Ya sea que eres un religioso, realmente no eres salvo, pero has llegado a un punto en tu vida que tienes cierta comodidad con tener una religión, entonces conoces algo de Cristo. O ya sea que le conoces, pero no te has esforzado por conocerle más, no has realmente gustado el sabor incomparable de conocer las maravillas del Hijo de Dios. Si es así, entonces tu cristianismo es superficial. No va a ir más allá de lo que en un sentido tú decidas hacer o dejar de hacer. Hoy en día muchos creyentes no adoran al Hijo de Dios tal como el Hijo de Dios merece. Muchos cristianos que tienen un conocimiento profundo de Cristo y por tanto no le sirven de acuerdo a su preeminencia. Si no crecemos en el conocimiento de Cristo, otras ideas y conceptos van a llenar nuestras mentes y van a marcar nuestras vidas y van a marcar nuestra relación con aquel que nos dio la vida. Esto es importante. Esto es fundamental. Un cristianismo profundo no es Cristo y otras cosas en tu mente. Es Cristo ocupando tu mente y marcando cada aspecto de tu vida. Por eso es que debemos estudiar esta carta. Esta carta nos ayuda a conocer a Cristo más profundamente. Esta carta nos confronta con la grandeza del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ya lo he dicho, es lo que la Biblia dice, Él es incomparable. No hay nadie más grande que Él, no hay nadie por encima de Él. Pero nosotros, cuando no le conocemos, le empequeñecemos. Y al empequeñecerle a Él, nos engrandecemos a nosotros mismos. Tenemos que acercarnos y contemplar a Cristo. Su suprema superioridad no nos va a dejar indiferentes. Al ver quién es el Hijo de Dios y al considerar lo que hizo el Hijo de Dios, nuestras vidas serán transformadas. A veces como creyentes pensamos que nuestra vida de fe se trata de dime lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y voy y haré lo que tengo que hacer y no haré lo que tengo que hacer. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La vida de fe es mirar a Cristo. Es ser transformados al ver la gloria de Cristo. Como Pablo lo dice en 1 Corintios 3:18, de gloria en gloria somos transformados a la misma imagen. Y en eso el papel fundamental lo tienen el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Pablo afirma que seremos transformados de acuerdo a su imagen a la medida que conocemos más a Cristo. La vida de obediencia del creyente es una vida que también depende de la gracia de Dios. Y en la medida que nosotros conocemos más a Cristo, el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros. Y podemos decir, como decía Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe. Conocer a Cristo profundamente es lo que nos cambiará profundamente. El tema que estamos considerando juntos en este pasaje que hemos leído es la suprema superioridad de Cristo sobre los ángeles. Aquí el autor del versículo 4 al 14 está comparando a Jesús con los ángeles y por tanto debemos preguntarnos por qué hace esto. ¿Cuál es la razón para que el autor, después de comenzar diciendo que Dios nos ha hablado a través de su Hijo,
de quién es Él, el heredero de todas las cosas, el que hizo el universo, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, después de decirnos acerca de su obra de redención, que llevó a cabo la purificación de los pecados y se sentó a la diestra de las alturas, ahora dice que Jesús es superior a los ángeles. Versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y ahora qué pintan los ángeles aquí? ¿Quiénes son los ángeles? Y ya estuvimos viendo hace 15 días algo acerca de los ángeles, no vimos todo, vimos lo fundamental acerca de los ángeles. Si recordáis, dijimos que los ángeles son seres espirituales, no son de carne y hueso, aunque sí que la Biblia nos habla de que tienen cuerpo, la Biblia nos habla de que pueden aparecer en forma humana, que en algunos momentos se han presentado con semejanza de hombre. Esto lo vemos, por ejemplo, en la historia de Abraham. Esto incluso el autor de los Hebreos dice en el capítulo 13 que algunos, siendo hospitalarios, incluso han hospedado ángeles sin saberlos. Y también los ángeles se pueden manifestar de otra forma. Si lees el relato de Mateo 28 de la resurrección de Cristo, ahí se nos describe al ángel de una manera muy particular, el ángel que anunció a las mujeres que Jesús había resucitado. También dijimos que los ángeles son sumamente inteligentes. Pueden hablar, pueden entender, pueden sentir emociones. En Lucas capítulo 15 el Señor Jesús dice que los ángeles del cielo se gozan cuando un pecador se arrepiente. Es la realidad de los ángeles. Pablo afirma que incluso un ángel podría venir y engañar a los creyentes predicando un falso evangelio. Dice en Gálatas capítulo 1 que aun si eso ocurriera, que ese ángel sería maldito. Los ángeles además son un número determinado e invariable. Esto quiere decir que cuando Dios creó a los ángeles, creó a todos los ángeles. Los ángeles no se casan ni tienen descendencia, así que su número no aumenta ni tampoco disminuye, porque no están sujetos a la muerte. La Biblia también nos dice que 1/3 de los ángeles se rebeló contra Dios siguiendo la rebelión del diablo, un ángel por cierto también, y que para ellos Dios preparó el infierno. Un número determinado e invariable. Y luego también dijimos que los ángeles son ministros de Dios, que esta es su razón de ser, que fueron creados para servir y observar y maravillarse, admirar las obras de Dios. En ocasiones hacen esto, ven lo que Dios hace y le adoran. En otras ocasiones le adoran por medio de llevar a cabo la obra que Dios les encomienda. Vemos que los ángeles sirvieron al Hijo de Dios cuando se encarnó, anunciaron su nacimiento, le cuidaron después de haber sido tentado en el desierto por el mismo Satanás, le fortalecieron en el huerto de Getsemaní apenas horas antes de morir en la cruz, y también anunciaron su resurrección. La Biblia nos enseña que los ángeles también han sido enviados para servir a los escogidos de Dios, a la iglesia, a los creyentes, a los redimidos. Sirven a Dios, por ejemplo, en la respuesta a las oraciones. Esto lo vemos con el profeta Daniel. Protegen de peligros. Y también, de acuerdo al libro del Apocalipsis, un día los ángeles van a predicar el evangelio directamente, en voz audible, en ese periodo, en ese tiempo de la tribulación. Dios, aún en el momento en que va a traer sus juicios sobre la tierra como nunca antes, Dios, que es rico en misericordia, aún va a enviar a ángeles a predicar el evangelio, para decir, aún hay oportunidad de arrepentimiento, y esto va a ser algo que también los ángeles van a hacer. Ahora, ¿por qué el autor está argumentando que el Hijo es superior a los ángeles? Quizás para ti esto sea algo que ya tienes claro, que tú crees que, por supuesto, Jesús es superior a los ángeles. Pero hemos de entender que los judíos en aquella época en la que la carta fue escrita tenían un concepto equivocado acerca de los ángeles. Muchos de ellos habían comenzado a sobrevalorar a los ángeles, y muchos creían que estos eran muy importantes en el antiguo pacto, en la ley que Dios había dado
a Moisés. Los judíos les consideraban como los seres más importantes que existían después de Dios. Pensaban que Dios les tenía como una especie de consejo, un grupo de consejeros, al punto de que Dios no haría nada sin consultarle a ellos. A esta altura habían elevado a los ángeles. Muchos judíos creían que la ley del antiguo pacto les había sido entregada por medio de ángeles, y la Biblia afirma esto, pero el problema es que los judíos pensaban que los ángeles eran los mediadores del antiguo pacto. No que habían sido enviados para entregar la ley, sino que ellos eran dignos de ser exaltados porque tenían ese papel mediador. Y por eso algunos le tenían en tan alta estima que les llegaron a adorar. En la mente de muchos de estos judíos, los ángeles ocupaban un lugar preeminente que rivalizaba con Cristo, con el Mesías. Por eso el autor tiene que decirles, y sí, fijaos, Cristo es superior a los ángeles. Y el autor se lo va a explicar de la mejor manera que tú puedes explicar a alguien algo acerca de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera que tú le puedes enseñar a alguien algo acerca de Cristo? ¿No son tus experiencias? ¿No es tu experiencia de salvación? Es la Biblia. Es la palabra de Cristo, la palabra acerca de Cristo. La Biblia, el libro cuyo protagonista es Cristo. Y por eso el autor hace aquí algo precioso. Del versículo 5 al versículo 14 cita hasta 7 pasajes diferentes del Antiguo Testamento. La mayoría de estos pasajes del libro de los Salmos y la mayoría de estos pasajes relacionados con el rey Mesías, con el Mesías que había de venir, con el Mesías que había venido, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y el autor hace esto para demostrar que Él, Jesús, es un mediador más excelente que los ángeles. De hecho, el autor va a ocupar una buena parte de su libro, explicar que Jesús no es solo un mediador más excelente que los ángeles, sino que es también un mediador más excelente que Moisés y un mediador más excelente que todo sumo sacerdote que había ejercido esa labor de mediar entre el pueblo y Dios. Él es el mediador. Él es el que llevó a cabo la auténtica purificación de los pecados. Y aquí el autor, con respecto a los ángeles, nos va a dar 4 evidencias de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ya vimos una también hace 15 días. La primera evidencia, versículos del 4 al 6, es que el Hijo es superior en excelencia a los ángeles. Versículo 5, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. El Hijo es superior a los ángeles en excelencia. Es el argumento del autor en que dice que el Hijo posee mayor excelencia que los ángeles. Y esto es así porque dice versículo 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú? Y ya hemos explicado que mientras que los ángeles siempre han sido ministros, mensajeros al servicio de Dios, que esta es su posición, aquí lo que el autor está diciendo es que el Hijo, Cristo, su posición es precisamente esta posición preeminente de ser Hijo. La clave para entender el argumento del autor aquí está en entender en que Hijo es un nombre, es un título. Es el título que se le da al Mesías. Este pasaje no está diciendo que Jesús fue creado por Dios. No está diciendo que el Hijo es Hijo porque nació del Padre. El Hijo es el mismo en esencia con el Padre. Su relación es en cuanto a lo que el Hijo hace, que es obedecer al Padre. Hay muchas sectas hoy en día que dicen esto, que citan este versículo para argumentar que Jesús no es Dios, sino que es una criatura de Dios, pero no es lo que este pasaje está diciendo. Lo que el pasaje dice es que el Hijo, Cristo, ha recibido esta excelencia, merece este honor de ser llamado Hijo porque ha obedecido al Padre.
Si vemos en el capítulo 2, delante de nosotros, se nos dice en el versículo 9, acerca de Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Esto, por cierto, nos recuerda que nosotros, los seres humanos, somos un poco inferior a los ángeles. No estamos por encima de ellos, ellos están por encima de nosotros. Y Jesús, cuando se hizo hombre, fue hecho un poco inferior a los ángeles. Jesús, y le vemos, dice el autor, coronado de gloria y honor, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por el cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. El autor está hablando del Hijo como una posición. Él merece excelencia porque Él obedeció al Padre. Y al ser obediente, y como dice Pablo, obediente hasta la muerte, se le da este título de honra y gloria, coronado de gloria y honor. Un título que no se le da a nadie más, el Hijo. El título de Hijo es además un título del Dios encarnado. Dios, el Hijo, ha existido siempre, desde la eternidad. Él es Dios eterno. Pero cuando Él se hace hombre, recibe este título de Hijo. Es un título anunciado en el Antiguo Testamento, pero recibido en el momento en que Cristo entra al mundo. Como el mismo ángel le anuncia a María que este sería llamado Hijo del Altísimo. Eternamente Él es Dios, pero en su encarnación recibió el título de Hijo. Y con este título Él recibió la gloria y excelencia debida a su posición como Hijo. Este nombre, esta excelencia, este título, el Mesías lo recibe en su encarnación. Fue afirmado en su nacimiento, fue confirmado también en su bautismo, cuando Dios mismo habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo, en quien me he complacido. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que este título fue incluso reafirmado en la resurrección para mostrar que tenía que ver con su obediencia, con su obra. No que Él es un hijo de Dios, sino que Él es el Hijo. Pablo dice al comienzo de su carta a los Romanos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Y fijaos ahora versículo 4 de Romanos 1, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas lo que la palabra de Dios nos está diciendo? La palabra de Dios nos lo dice claro. Él fue declarado Hijo, aún al evidenciar su poder y su obra perfecta con la resurrección de los muertos. Así que el autor argumenta que el Hijo es superior a los ángeles en excelencia, tiene este nombre, más excelente tiene este título. Y además el autor añade en el versículo 6 otro pasaje del Antiguo Testamento, el Salmo 97:7, cuando los ángeles son exhortados a adorar al Hijo. Por supuesto que es superior. Aún los ángeles le adoran y reconocen que su nombre, su título, es mayor, es excelente. Los ángeles son criaturas admirables, esto lo vemos claramente en la palabra de Dios, pero son criaturas. Y adorarles es una ofensa al único que merece adoración. Adorar a quien no es Dios es pecado. Adorar al Hijo no es pecado. Versículo 6, y de nuevo cuando trae el primogénito al mundo dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Dios no puede encomendar algo que es pecado.
Dios no puede decirle a los ángeles que hagan algo que es en contra de su voluntad. Dios no puede pedirle a los ángeles que adoren al Hijo, a no ser que el Hijo sea Dios. Y por tanto el único que merece adoración. Adorar al Hijo no es pecado porque Él es Dios. Y esto lo vemos también con la manera en que el autor a los Hebreos le nombra, cómo se dirige al Hijo llamándole primogénito. Hablamos de eso también, importante aquí, porque también algunas sectas toman este versículo y le dan la vuelta para decir, si es el primogénito, es que tuvo que haber nacido, no puede ser Dios, así que fue creado por Dios, es el Hijo de Dios, es el primogénito. Pero esto no es lo que la palabra primogénito significa en la Biblia. Este título de primogénito tiene que ver con posición, con preeminencia. Es un título que es reservado para el que heredaba el nombre de una familia, así también como las posesiones del padre de la familia. Y os puse un ejemplo en Génesis capítulo 49, luego lo podéis ver en casa, cuando Jacob profetiza acerca de sus hijos, empieza por el primero nacido, Rubén, y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Y luego dice Jacob: prominente en dignidad y prominente en poder. Y eso es lo que significa primogénito en la Biblia. Prominente en dignidad y prominente en poder. Si sigues leyendo Génesis capítulo 49, vas a ver que Rubén no fue el primogénito de Jacob, porque él se acostó con una mujer de su padre. Su hijo mayor no iba a ser el primogénito. De hecho, el segundo y el tercer hijo tampoco fueron los primogénitos, porque también cometieron pecados abominables. Judá fue declarado primogénito de Jacob, siendo el cuarto hijo. Hermanos, aún el mismo Jacob que está haciendo esta profecía, él había recibido la primogenitura y no había sido el primer nacido. Así que el significado de primogénito en la Biblia es prominente en dignidad, prominente en poder. Y la primera evidencia que el autor da aquí de que el Hijo es superior a los ángeles es su excelencia, su nombre, su persona, su obra. Y mira, si los ángeles le adoran, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que somos un poco inferiores que los ángeles? Nosotros que hemos sido el objeto de su amor. Una cosa que debemos entender del versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, es que cuando dice que Dios amó al mundo, se refiere que Dios amó a la humanidad de esta manera en la que envió a su Hijo, no amó ninguna otra criatura de las que había creado. Al ser humano, Dios proveyó un Salvador. Eso es lo que el versículo está diciendo. Que somos objeto del amor de Dios, y no por quienes somos o lo que hayamos hecho, porque lo que somos es pecadores, y lo que hemos hecho es pecar, rebelarnos contra Dios, ofenderle, despreciarle. Pero ahí está el amor de Dios. Jesús es la persona más importante y extraordinaria que existe. La pregunta es, ¿lo es para ti? ¿Le estás conociendo en su palabra para comprender que esa es la verdad y para que Él realmente sea lo más importante en tu vida? ¿Le conoces bien? ¿Le adoras agradecido por haber llevado Él tu pecado en la cruz del Calvario? Jesús es superior a los ángeles en excelencia. Tenemos 3 argumentos más que quisiera que viéramos juntos esta mañana. El segundo, en los versículos del 7 al 9, es que el Hijo es también superior a los ángeles en esencia. Esta es la segunda evidencia que el autor presenta aquí. No solo superior en excelencia por su título de Hijo, que apunta a lo que Él hizo, obedeció al Padre, sino también en esencia, porque Él en esencia es Dios. Y esto es lo que el autor recuerda aquí, otra vez citando
Primero el Salmo 104, versículo 4, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros les hace llama de fuego. El autor presenta aquí un contraste entre la esencia de los ángeles, que son seres creados por Dios. Ellos son espíritus, son ministros, son llama de fuego. De hecho, este versículo nos está indicando cómo a veces incluso los ángeles pueden cambiar su aspecto de acuerdo a la comisión, a la misión que el Señor les pueda encargar. Ellos en esencia fueron creados y cambian. Y el contraste está con aquel que no fue creado y no cambia. Mirad el contraste, versículo 7, de los ángeles dice, y versículo 8, pero del Hijo dice, y oh, mira lo que dice: tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios, dice del Hijo. Esta es una afirmación excepcional y extraordinaria. Del Hijo dice, tú, oh Dios. El contraste es entre los ángeles y el Hijo, el contraste es entre los creados y el Creador. Hermanos, esta es posiblemente la afirmación más clara y rotunda de la deidad de Cristo que hay en la Biblia, aunque yo creo que todas son claras y rotundas. Y el pasaje que el autor utiliza aquí ahora es el Salmo 45, un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca del Mesías que había de venir, un salmo que habla de hecho del reino eterno del Mesías, del heredero de David, al cual en el segundo de Samuel capítulo 7 se le había prometido un reino que no tendría fin. Un pasaje, el Salmo 45, versículos 6 y 7, que claramente se refiere al Mesías, al heredero del trono de David, aquel de quien el Antiguo Testamento afirma que es Dios. El Antiguo Testamento afirma que el Mesías es Dios. Profeta Isaías, en el capítulo 9, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El Mesías, el heredero eterno al trono del rey David, es Dios. Jeremías también lo afirma. Capítulo 23, versículos 5 y 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, el Señor, justicia nuestra. El Antiguo Testamento afirmaba que el Mesías es Dios. El Mesías lo afirmó también. Jesús lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 18, por ejemplo, cuando había sanado a una persona en el día de reposo, y esto indignó a los religiosos y estaban murmurando acerca de él. Y entonces Jesús les dice, hablando de por qué había sanado en el día de reposo, versículo 17 del capítulo 5 de Juan, él le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y uno podría decir, vale, el Padre trabaja, el Hijo trabaja. Fijaos la reacción de aquellos religiosos, versículo 18. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que, fíjate, también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ocurre lo mismo en Juan capítulo 10. Después de él hablar de su redil, de sus ovejas, de que el Padre se las dio y él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre,
Jesús les dice: yo y el Padre somos uno. Y obviamente esta fue la reacción de los judíos. Tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús le dice: ¿por cuál de las obras que he hecho me vais a apedrear? Y le dicen: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Obviamente estaban equivocados, porque él era hombre, pero no se había hecho Dios. Él es Dios. Y por eso podía afirmar estas cosas: yo y el Padre uno somos. Por supuesto, fue también la afirmación clara de los apóstoles. Estos hombres, estos discípulos, muchos de estos discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por afirmar que Jesús de Nazaret era Dios encarnado. Pablo en Romanos capítulo 9 dice que Cristo es el que está sobre todas las cosas, y luego le llama Dios bendito por los siglos. Dios bendito por los siglos. En Tito capítulo 2, versículo 13, Pablo otra vez aquí afirma que Jesús es Dios, cuando después de hablar de la gracia de Dios que se manifestó trayendo salvación, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y aquí el texto en el original, la construcción gramática es rotundamente clara. Cristo Jesús es el gran Dios y Salvador. Y aún el apóstol Juan lo afirma también al final de su carta: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Este, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Él es superior a los ángeles. Su esencia, su naturaleza, lo vemos aquí en el pasaje: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Él es heredero a un trono eterno porque Él es eterno. La promesa dada a David afirmaba que un heredero de David sería rey para siempre, un reino que es eterno y cuyo cetro es un cetro de equidad. Sigue diciendo: el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto nos habla de justicia perfecta. Nos habla de un reinado que exalta la equidad y desprecia la iniquidad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Todas son descripciones del mismo reino y del mismo rey, que en esencia es Dios. El Mesías, que cuando fue tentado por el diablo demostró su amor por la justicia. El Mesías, que cuando limpió el templo, la casa de Dios, de aquellos que la habían convertido en cueva de ladrones, demostró su repulsión a la iniquidad. Él es Dios. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido. Es lo que nos dice el texto. Le ungió, y esto es otra vez una referencia al Mesías. De hecho, Mesías significa el ungido, aquel que se le ha encomendado una tarea. En este caso, Dios ungió a su Hijo, le encomendó la tarea de venir al mundo para ser el Salvador del mundo. Es por eso que Pedro, cuando está predicando en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio, les dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Y Pedro termina diciendo: de este dan testimonio todos los profetas,
de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Él es superior a los ángeles, porque en esencia Él es superior. Él es el que creó a los ángeles. Él es el que con toda autoridad les da órdenes, les envía a cumplir misiones, porque eso es lo que ellos son: espíritus enviados, ministros, hacen la obra de Dios, y Él es Dios. Dos evidencias más aún. El autor ahora cita el Salmo 102 en el versículo 10 para argumentar que el Hijo es superior también en existencia, que Él es eterno. Cita este versículo para afirmar la naturaleza eterna del Hijo. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Él es el Creador. Versículo 11, ellos perecerán, pero tú permaneces. Ahora el contraste es entre lo temporal y lo eterno. Aquí el autor de los Hebreos dice lo mismo que dice Pedro en su segunda carta, el capítulo 3, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Es lo que el apóstol Juan dice también en Apocalipsis capítulo 6, versículo 14, cuando describe cómo el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Es lo mismo que está diciendo aquí el autor, citando a los Salmos, versículo 12, como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo. El Hijo no cambia ni deja de existir. Él es el eterno, Él es el siempre existente Dios. El autor de los Hebreos lo dice en el capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los hombres vienen y van, los mundos vienen y van, las estrellas vienen y van, los ángeles pueden cambiar, como de hecho lo confirma la caída de algunos de ellos. Pero Cristo no cambia, no es susceptible al cambio, no es susceptible a ningún tipo de alteración. Él es el mismo eternamente y por tanto superior a los ángeles en excelencia, en esencia, en existencia. Y por último, dice el versículo 13, haciendo un contraste más, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás siéntate a mi diestra? Y el argumento es que el Hijo es también superior en eminencia. Cita un pasaje más, en este caso el Salmo 110, versículo 1, y en este contraste el autor habla de cuál es el destino del Hijo y habla de cuál es el destino de los ángeles. Mientras el Hijo de Dios se sienta para gobernar y conquistar a sus enemigos, los ángeles son enviados para servir bajo las órdenes del soberano de toda creación. El autor le recuerda la posición preeminente del Hijo, sentado a la diestra del Padre, un lugar en el que los ángeles nunca serán puestos, un lugar en el cual el Hijo es puesto para recibir reconocimiento universal. Pablo en Filipenses 2, 9, 11, por lo cual también le exaltó Dios hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se van a arrodillar los que han creído en Él y le sirven y le adoran. Se van a arrodillar los que no creerán en Él, sus enemigos, que serán puestos como estrado para sus pies. El autor también les recuerda que esta posición preeminente del Hijo sentado es una posición en la que Él va a gobernar el universo. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección de Cristo, cuando dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados,
pero a cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice Pablo, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Pablo dice, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Un día en la agenda divina esto se cumplirá. Cristo se sentará para gobernar, para establecer su reino de justicia, para destruir a todos sus enemigos. Y por eso es claramente superior a los ángeles. Los ángeles son sus siervos, dice el versículo 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores? Ya lo había citado antes, cuando habla de los ángeles que son espíritus, que son ministros, en el versículo 7. Ellos son ministradores, ellos son enviados para servir. Son enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. El destino del Hijo es reinar para siempre. El destino de los ángeles es servir para siempre. Y aún vemos en este pasaje que el destino de los creyentes, parte de nuestro destino, fijaos, es también ser servidos por los ángeles. Hermanos, Jesús es la persona más importante que jamás ha existido. Él es la persona más extraordinaria que existe, superior en excelencia, superior en esencia, superior en existencia y superior en eminencia. Y la pregunta clave es, ¿por qué necesitamos saber esto? ¿Por qué? Bueno, el autor nos lo dice en el capítulo 2, que es donde seguiremos nuestro estudio. Fíjate, versículo 1 del capítulo 2, por tanto, ya que Jesús es superior a los ángeles, que es superior en excelencia, en esencia, en existencia, en eminencia, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Aquellos judíos se estaban desviando por no conocer a Cristo profundamente. Eso es lo que debemos evitar nosotros. Es la razón por la que necesitamos considerar la suprema superioridad de Cristo, para que prestemos atención a lo que Él ha dicho. Muchos de aquellos hebreos tenían en alta estima el Antiguo Testamento porque lo habían recibido por el ministerio de los ángeles, y por eso tenían en alta estima a los ángeles. Los estaban sobrevalorando como los mediadores. Fijaos en el versículo 2 del capítulo 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, está hablando de la ley del antiguo pacto, que era una ley que no cambiaba y que quien desobedecía recibía una justa retribución, un castigo. Ahí está la pregunta, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo de desobedecer el Evangelio? La palabra que se nos ha dado por el Hijo. Una salvación, dice el texto, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Los ángeles tuvieron una participación instrumental en traer la ley de Dios al pueblo de Dios en el monte Sinaí, y la desobediencia a la ley traía como consecuencia el castigo de Dios. Y fíjate, si Dios castigaba de manera severa a los que transgredían la ley, que vino por medio de meros servidores, cuánto más a los que desobedecen la palabra de Dios, que vino por medio del Hijo de Dios. Cuánto más a los que desprecian el Evangelio que el Hijo proclamó. Esta es la advertencia, hermanos. Esta es la exhortación para nosotros. No descuidemos la salvación. No nos desviemos. No despreciemos el señorío de Cristo en nuestra vida. ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿Quién es?
¿Eres tú mismo? Sé honesto. Mira tu propia vida. ¿Quién gobierna? ¿Quién dirige tus pasos? ¿Estás caminando de acuerdo a la palabra del Rey? ¿A quién estás escuchando hoy en tu vida? Seguro que no estás escuchando voces de ángeles, te lo puedo asegurar. Pero hoy en día muchas voces se están levantando que no son el mensaje del Hijo de Dios. ¿Las estás escuchando? ¿A qué estás prestando atención? O que no cometamos la terrible negligencia de descuidar la salvación que nos fue anunciada primeramente por el Señor y también confirmada por sus apóstoles. O que Jesús no sea ignorado entre nosotros, sino que Él sea exaltado sobre todo y obedecido por todos. Vamos a orar para terminar.